Buenos días a todas, a todos. Espero que hayan descansado. Muchas gracias por venir esta mañana de domingo al tercer día de actividades del seminario. Hoy, así como ayer, que estuvimos enfocados en un tema particular sobre cine y educación, hoy la propuesta y la invitación que les hacemos es para que nos adentremos de manera más específica en pensar las audiencias, ¿no? Cómo nos interpelan, cómo nos relacionamos con los públicos. Y es un gusto para nosotros poder comenzar con la conferencia que nos va a compartir queridísimo Richard Peña, amigo y profesor que ha acompañado al seminario desde hace años. Yo creo que la primera ocasión que estuviste con nosotros fue en Oaxaca, ¿no? Estuviste en Oaxaca, pero también aquí desde 2017. Yo no, me puse a revisar los registros, todo. Y bueno, Richard nos ha compartido una serie de conferencias desde una perspectiva histórica de los procesos y transformaciones que ha habido entre las audiencias y las formas del cine, más desde una perspectiva justo de la historia del cine. Entonces, pues muchísimas gracias, Richard, para sumarte a venir a celebrar estos 15 años y 15 ediciones del seminario. Ha sido un maestro fundamental y un mentor y compañero de este espacio de pensamiento y de hacernos preguntas juntos, así es que es un gusto que nos puedas acompañar también en esta ocasión. Y también les comparto que con Richard hemos tenido una serie de conferencias que han ido como hilándose una con otra, así es que hoy nos compartirás cuestiones que tienen que ver más como con el momento actual desde estas preguntas hacia las audiencias. Bueno, pues te dejo la palabra, muchísimas gracias y un gusto que puedas compartirnos nuevamente. Muy bien, muchas gracias y buenos días a todos. Es un gran placer estar de vuelta aquí en la Ciudad de México, un lugar que amo profundamente. La razón por qué lo estoy aquí es que dos queridas amigas, Isabel Rojas y Paula Astorga, me invitaron a participar en este seminario y siempre me resulta muy difícil negarlas cualquier cosa. La segunda razón se remonta a una conversación que tuve en diciembre de 2023. Como algunos de ustedes saben, durante 25 años fui director de programación en el Film Society of Lincoln Center en Nueva York, ahora llamado Film at Lincoln Center, así como también el director del Festival de Cine de Nueva York. Nuestro programa de proyecciones, que se realizaba durante todo el año, presentaba con frecuencia proyecciones de nuevo cine internacional, series como Rendezvous con cine francés, Estradas abiertas, nuevo cine italiano o el cine español ahora. Estos ciclos solían atraer públicos numerosos, así como al interés de los distribuidores de cine de arte. Uno de los invitados más frecuentes a estos programas era un joven de una nueva compañía llamada Netflix. Un auténtico cinéfilo compraba al menos 2 o 3 películas de cada de estas series, en aquel entonces para su distribución en DVD. Nos hicimos amigos y me entristeció cuando dejó de venir tras haber sido ascendido a una puesta superior en la empresa. Lo vi un par de veces en Cannes, que luego dejé de ir cuando me jubilé del Lincoln Center. Hacía años que no tenía contacto con él y en diciembre de 2023 me escribió para decirme que estaría en Nueva York durante las vacaciones. Quedamos para comer. Nos pusimos al día con nuestras vidas, nuestras reflexiones sobre el cine actual, etc. Lo felicité por algunos largometrajes que Netflix había producido o presentado y suspiró levemente. Dijo, lamentablemente los largometrajes no funcionan bien en la plataforma. Parecía que solo un pequeño porcentaje de quienes que empezaban largometrajes los terminaban. Lo único que funcionaba, según él, eran las series,
¿Por qué?, le pregunté. Su respuesta: bueno, el problema con los largometrajes es que hay que prestar atención. Con las series puedes estar haciendo otras cosas mientras se proyectan. Esta afirmación me impactó mucho y me ha acompañado desde entonces mientras intentaba comprenderla. Si los largometrajes no funcionan en las plataformas y los cines al nivel internacional reportan baja asistencia, especialmente desde la pandemia, ¿dónde se podrían proyectar los largometrajes? ¿Cuál será su hogar si ni la pequeña ni la gran pantalla parecían quererlos? Esto me sumergió en una especie de tutorial privado sobre la teoría de media contemporáneo, algunos de cuyos resultados escucharon hoy. También me hizo reflexionar sobre lo que creía saber sobre la historia y la teoría del cine. ¿Cómo llegamos 130 años después de la aparición del cine en nuestra cultura a que el largometraje, una de las formas artísticas que definieron el siglo XX, estuviera ahora un peligro de quedar obsoleto? O al menos el largometraje tal como no lo hemos conocido. Como comenté en una edición anterior de este seminario, en los inicios del cine, este nuevo medio podía desarrollarse con al menos dos direcciones principales. Una era lo que llamé el cine cognitivo, un enfoque que buscaba adaptar técnicas teatrales y literarias para narrar historias en la pantalla. La otra era lo que llamé el cine sensual, un cine que se centraba más en la experiencia que en estética y física de ver imágenes en movimiento. Los primeros programas de cine combinaban películas cognitivas y sensuales. Por ejemplo, un western del principio de los años 20, The Great Train Robbery, el gran robo del tren, pudiera ser programado junto con películas de vagones fantasma como El circuito de Georgetown, The Georgetown Loop, en la que un tren recorre a toda velocidad un paso de montaña en Colorado. Hacia 1905, la tendencia se inclinó decisivamente hasta el cine cognitivo, ya que el cine como medio narrativo se convirtió en la norma en todo el mundo. El cine sensual nunca desapareció del todo. Se podía ver en géneros como terror o la ciencia ficción, así como en el emergente cine de vanguardia. Hubo quienes vieron el triunfo de este cine cognitivo, el cine narrativo, simplemente como el hecho de que el cine finalmente había cumplido su verdadero destino. Podemos observar esto, por ejemplo, en los ensayos de Hugo Münsterberg, uno de los primeros grandes teóricos de cine en los Estados Unidos. Originario de Alemania, los primeros trabajos académicos de Münsterberg llamaron la atención de William James, entonces director del Departamento de Filosofía en la Universidad de Harvard, donde Münsterberg se estableció definitivamente en 1897. Münsterberg se convirtió en una figura intelectual popular y varios de sus libros fueron superventas. Como la mayoría de los intelectuales estadounidenses de su época, Münsterberg tenía poco a ningún interés en el cine. Se consideraba en gran medida una diversión para las masas. Sin embargo, parece que en una tarde de 1914, un grupo de estudiantes posgrado de Münsterberg logró llevarlo a ver una película llamada La hija de Neptuno, una especie de versión original, pero con actores reales, de La Sirenita. Por alguna razón, Münsterberg se sintió profundamente conmovido por lo que vio esa noche. Empezó a ir al cine todas las noches,
todas las noches y escribir sus reflexiones sobre el cine. Finalmente, en 1915, publicó su teoría del cine, la photoplay, un estudio psicológico, The Photoplay, a Psychological Study. Hoy en día las ediciones modernas simplemente cambian la palabra photoplay, una denominación contemporánea para el cine, por película o cine. Aparte de cualquier placer estético o sensual que Münsterberg derivara de las películas, en sus ensayos sobre cine llegó a la conclusión de que el cine no era nada más, nada menos que una especie de modelo de cómo funcionaba el cerebro. Münsterberg vio la historia del cine hasta ese momento en 3 etapas, cada una simbólica de una etapa de la conciencia humana. La primera etapa fue la percepción simple, la capacidad del cine de capturar el mundo en movimiento y que los espectadores entendieron lo que estaban viendo. La segunda etapa corresponde al desarrollo de varias técnicas cinematográficas, flashbacks, movimiento acelerado, primeros planos, etc. Para Münsterberg eran simplemente encarnaciones de varias funciones cognitivas: memoria en flashbacks, concentración, primeros planos, impaciencia, acción acelerada, etc. La tercera y más alta etapa, según Münsterberg, el cine acababa de llegar, a cual el cine acaba de llegar, era la representación de estados emocionales a través de la organización de técnicas cinematográficas en presentaciones narrativas. La narración, es decir, la narrativa cinematográfica, no era simplemente una dirección en la que se había movido el cine primitivo, era la esencia misma de lo que era el cine. Y la experiencia cinematográfica se parecía a la experiencia de la conciencia misma. Münsterberg existía aspectos sensuales del cine. Estos ocupaban, en su opinión, solo los aspectos más básicos del cine. Aunque los escritos de Münsterberg sobre cine permanecieron casi desconocidos durante muchos años y solo fueron descubiertos por una nueva generación de estudiosos del cine en la década de 60, su enfoque del cine fue indicativo de cómo se entendería la experiencia cinematográfica en las primeras décadas de su existencia. Perdón, con su énfasis en la primacia de la conciencia, de un enfoque de las facultades mentales, en otras palabras, la atención. Lamentablemente, Münsterberg moriría poco después de la publicación de su única obra sobre cine, por lo que tenemos poca idea de cómo habría reaccionado a los diversos cambios en el estilo y el enfoque de las películas en los años siguientes, aunque sus escritos contienen una diatriba contra el uso del sonido, que consideraba totalmente innecesario y una imposición ajena del cine. Münsterberg, aunque ciertamente no muy conocido, fue sin embargo un indicador de la tendencia universal de la época a considerar el cine en esencia un medio cognitivo y narrativo. Una excepción parcial en aquella época fueron los escritos del gran cineasta y teórico soviético Sergei Eisenstein. En su construcción de su teoría del montaje, basado en la combinación de imágenes, Eisenstein escribió sobre lo que creó como niveles preliminares de montaje: montaje rítmico, montaje gráfico, cada uno de los cuales funcionaba al nivel físico. A lo largo de su obra desde finales de la década de 20, Eisenstein alude varias veces a la dimensión física y kinestética del cine. En su famoso ensayo sobre el hombre con cámara, Man with a Movie Camera, de su amigo Dziga Vertov,
Eisenstein escribe que Vertov esperaba crear un cine del ojo. Lo que realmente se necesitaba para un cine revolucionario era un cine de puño. Eisenstein no solo quería que el público comprendiera la opresión, sino que la sintiera. Y hay muchos ejemplos, en particular en sus primeras películas, Stachka, La Huelga, o Pronostetz Potomkin, El Acorazado Potomkin, de su recurso a las sensaciones físicas para intentar comunicar sus puntos ideológicos. Sin embargo, en sus escritos se inclinó claramente por el lado cognitivo, describiendo la fase más alta del montaje, el montaje intelectual, como el equivalente de un tipo de pensamiento cinematográfico. Como seguramente muchos de ustedes saben, Eisenstein incluso tuvo un proyecto de hacer una película de Capital de Karl Marx, por lo que su concepción de cine era fundamentalmente de un cine cognitivo, sino de ficción, sí, de lógica, argumento, ideología. Tanto para Münsterberg como para Eisenstein estaba claro que el propósito del estilo y la técnica cinematográfica era captar y centrar la atención del espectador. Nada debía impedir que éste se sumergiera plenamente en la historia o el argumento del cineasta. André Bazin y otros de la tendencia realista en la teoría cinematográfica plantearon una postura algo contraria. Bazin propuso sustituir el concepto de ambigüedad por el de atención. Las imágenes y los sonidos deberían estar abiertos a la experiencia y la interpretación, no limitados ni dirigidos como lo estaban en las concepciones cinematográficas de los teóricos del cine formalista como Münsterberg y Eisenstein. Por supuesto, Bazin no estaba en contra de la narración ni de la argumentación en el cine, pero idealizó el concepto de encontrarlos en cine como si pudiéramos encontrarlos en el mundo. Descubrimos la historia, no simplemente es transmitido a nosotros. El cine modernista, que surgió al final de los años 50, adoptó y adaptó la noción de descubrimiento de Bazin, reclamando un tipo de espectador activista para quien parte del efecto estético de una obra era aprender a comprenderla. En 1980, el futurista Alvin Toffler, cuyo libro anterior, Future Shock, Choque del Futuro, había sido un éxito de ventas internacional, publicó The Third Wave, la tercera ola, en que él dividió la historia humana en 3 épocas. La primera ola fue la revolución neolítica, que la mayoría de los antropólogos coinciden en que comenzó hace unos 12,000 años atrás, en el momento en los que humanos que vivían como cazadores recolectores hicieron la transición a sociedades agrícolas que se asentaron en un lugar y cultivaron sus propios alimentos. Solemos identificar este momento como el comienzo de la civilización humana. Esta estructura básica de la vida, arraigada en la agricultura como la actividad humana central y el sol y el trabajo humano como los principales fuentes de energía, perduró hasta el siglo XVIII, cuando comienza la segunda ola, la revolución industrial. Este cambio radical en el desarrollo humano proviene de la mecanización impulsada por los combustibles fósiles. De repente, miles de millones de años de energía solar almacenada se liberaron para nuestro uso. Casi todos los experimentos en la vida moderna se derivan de eso, y el cine fue producto de esa revolución. Entonces, en algún momento,
Toffler postula que en las finales de la década de 50 se inicia la tercera ola, la época en la que el poder de comunicación y la manipulación de información transformaron la socioeconomía de la vida humana. Mientras otros intentaban definir esta era, Toffler sostenía que, citando, ninguno de estos términos siquiera alcanza a expresar la fuerza, el alcance y el dinamismo de los cambios que se avecinan, ni las presiones y los conflictos que desencadenaron. Fin de citación. A estas alturas, la división cronológica aproximada en las tres partes de Toffler se ha convertido en algo así como la sabiduría popular. Es nuestra forma de pensar sobre el progreso humano. Todos sabemos que vivimos en lo que comúnmente se conoce como la era de información, the Information Age, una época en la que la información es el centro de la sociedad humana. Y sabemos que esto es diferente de la era industrial, de los motores de carbón y de fábricas de cadenas de montaje, y también diferente del mundo preindustrial de la civilización agrícola. La primera característica distintiva de la era de información era el aumento radical del volumen de datos a los que tenemos acceso. Medir y contabilizar la información es un asunto un tanto peculiar, dependiendo de cómo se defina. En cualquier momento, los enfrentamientos a una cantidad prácticamente infinita de ella. Por esa razón, el concepto de datos es útil en este contexto, quizás incluso más que el de información. Hay muchas maneras de entender la diferencia entre datos e información, pero quizás lo más lógico sea entender los datos como un tipo de información, la información generada o codificada por los propios seres humanos. En este sentido, los datos también tienen la ventaja de ser contables y cuantificables, gigabytes en un hard drive, palabras en un libro, imágenes en un álbum fotográfico o tomas en una película. Algo que no ocurre con toda la información potencial contenida, por ejemplo, un acre de selva amazónica. De hecho, si pensamos en términos de datos, es dolorosamente evidente que la cantidad de datos a lo que tenemos acceso se ha expandido exponencialmente desde la era preinformática hasta la actualidad. Y con este acceso ilimitado a toda la información del mundo, surgió la nueva centralidad económica de la información. En una conferencia extraordinariamente profética e influyente, Designing Organizations for an Information-Rich World, diseñando organizaciones para un mundo rico en información, realizado en 1985, el economista ganador del premio Nobel, Herbert Simon, argumentó que la atención era la clave para comprender la era de información. En lo que se ha convertido en un pasaje más citado de su charla, Simon afirmó, citando, en un mundo rico de información, la riqueza de información implica escasez de algo más, escasez de aquello que la información consume. Lo que la información consume es bastante obvio. Consume la atención de sus receptores. Por lo tanto, la abundancia de la información crea escasez de atención y la necesidad de distribuirla eficientemente entre la sobreabundancia de fuentes de información que podrían consumirla. Fin de citación.
Lo que Simon identificó mucho antes que la mayoría es que, lógicamente, la creciente relevancia de la información para una sociedad dada implica necesariamente un aumento en el valor de la atención. Es decir, la era de la información debe ser también conocida como la era de la atención. Ambas son inseparables porque la información consume atención. Cuanta más información hay, mayor competencia hay por la atención, que por definición se escasa. Cuanto mayor sea la demanda de un recurso escaso, mayor será su valor. La perspectiva de Simon demuestra por qué lo que llamamos la era de información se entiende mejor como la era de atención. En 1997, justo cuando el Internet estaba en pleno auge, Michael Goldhaber, un físico teórico convertido en filósofo del Internet, impartió una charla intitulada La economía de la atención y la red. The Economy of Attention and the Internet, que amplió significativamente las ideas centrales de Simon en el ámbito social. Las primeras insinuaciones de Simon sobre el concepto de una economía de atención se basaron en la idea de que la información consume atención y que la atención es un recurso limitado. Toda economía es, en última instancia, un estudio de cómo se racionan los recursos escasos. Pero la aportación clave de Goldhaber no era simplemente un recurso finito dentro de nosotros que se puede extraer. La disponibilidad de la atención, según Goldhaber, es un recurso que se puede mover, intercambiar, regalar y comerciar. Lo que Goldhaber profetizó mucho antes del advenimiento de la economía de la atención contemporánea fue que la atención pronto sería la moneda de cambio. La atención es un recurso, una sustancia extraída por su valor del mercado, y ese recurso crecería continuamente en valor. La naturaleza del capitalismo de la atención con el tiempo conducirá a formas de capitalismo de la atención cada vez más alienantes. Cuando la competencia por la atención aumenta, impulsará la competencia hacia métodos cada vez más insidiosos para extraerlas, aprovechando que la atención a través del canto de la sirena puede ser forzada y intentado exportar nuestras facultades para obtener atención involuntaria. Esta experiencia produce una especie de vértigo, una sensación de deslocación. Al escribir de esta experiencia, Bo Burnham, un artista de performance artist, que ha hecho de la crítica de la era de atención el eje central de su obra, utiliza la metáfora de la colonización. Según Burnham, citando, solíamos colonizar la tierra, que era algo en lo que podías expandirte, y ahí era donde se ganaba dinero. Ahora intentan colonizar cada minuto de tu vida. Vienen por cada segundo de tu vida. Fin de citación. Un clip de Burnham planteando este punto en un evento que se volvió viral casi al mismo tiempo que Elon Musk compró Twitter. El video fue recortado e insertado en un tweet, y ese tweet acumuló cientos de miles de me gusta, likes, y fue visto por millones de personas, lo que significó que generó una enorme cantidad de interacción que Twitter pudo luego monetizar mediante anuncios. Cada porción de nuestra atención es una oportunidad para promover ese mismo proceso de captura de atención comercial.
Una característica crucial de la alienación para Marx y otros teóricos que siguieron su estela es la sensación de aislamiento. La experiencia de estar separados de nuestro verdadero ser, de la propiedad de nuestro propio cuerpo, nos hacía sentir distantes de los demás. Para Marx, esto tuvo consecuencias prácticas muy inmediatas. Cada trabajador comprendía su difícil situación como una prueba individual, no como el resultado del capitalismo. Por lo tanto, la acción colectiva, trabajadores del mundo unidos, fue el primer paso necesario. La alienación propia de la era de la atención también tiene en su núcleo una persistente sensación de aislamiento y alienación social. Esto se debe a cómo las tecnologías de la atención se han desarrollado para individualizar exactamente a qué prestamos atención, de modo que la cultura de masas, la energía de la acción colectiva, se vuelve cada vez más difícil a sostener. La alegría extática de la atención colectiva es la alegría del teatro, de un concierto en un estadio o de asistir a un partido de fútbol en un estadio abarrotado. No se trata solo de tener algo en lo que concentra tu atención, sino también de estar inmerso en un mundo social donde el poder de la atención concentrada se siente en sí mismo sobrenatural. Mucha gente recuerda el primer concierto y lo sublime de precisamente esa sensación de atención tan distinta y elevada. Estás concentrado en la banda o en el artista, en el escenario, y sientes que todos a tu alrededor se concentraban con la misma intensidad, uniendo a todos. Este es también el poder fundamental del ritual religioso. Durante gran parte de la historia de la humanidad, la observación religiosa, el ritual, el rito y la devoción han sido el foco central de la atención colectiva y el espectáculo compartido. Es la forma original de prestar atención juntos. Como observó el sociólogo Emil Durkheim, un aspecto central de los espectáculos religiosos es la observación colectiva de rituales. Estos rituales unen a las comunidades, consolidan las creencias y generan un sentido de camaradería. Durante el primer 99% de nuestra vida en este planeta, la única manera de experimentar rituales, espectáculos o competiciones deportivas era en persona, con otros. Ahora, la mayor parte de nuestra atención se centra en una pantalla frente a nosotros, en soledad. La primera tecnología de atención individual fue la palabra escrita. La literatura más temprana comenzó como tradiciones orales transmitidas en persona, hablados en multitudes y compartidas colectivamente. Sin embargo, la escritura y la lectura transformaron esta forma de comunicación colectiva en individual. Durante los primeros miles de años de la palabra escrita fue una tecnología y un conjunto de habilidades enrarecidas. En el Fedro de Platón, Sócrates se despotrica sobre el peligro que representa esta nueva tecnología de escritura. Citando, si los hombres aprenden el arte de escribir, según Sócrates, sembrará el olvido en sus almas. Dejarán de ejercitar la memoria porque confían en lo escrito, trayendo las cosas a la memoria ya no desde su interior, sino mediante marcas externas. Fin de citación.
El auge de la imprenta y la publicación en masa es un punto de inflexión de la modernidad. Permitió a cada vez más personas ocuparse de sí mismos sin nadie más. Incluso hoy asociamos a alguien aficionado a los libros, es decir, absorto en la palabra escrita, lejos de los demás, como tímido y antisocial. Durante siglos, los libros, ya fueron revistas o periódicos, se destacaron como una forma distintivamente solitaria de atención, en contraste con otras formas en que las personas ocupaban su atención, en la conversación, la socialización, la música y las representaciones. Por supuesto, existen formas de lectura colectiva, por ejemplo, las oraciones en una iglesia, pero la lectura se ha codificado durante gran parte de su historia como una práctica solitaria. Durante siglos, la música también fue un medio para facilitar la atención colectiva, y ya sea tocando el tambor, cantando o bailando juntos, una masa de humanos concentrados en un solo lugar. Pero entonces, en 1979, Sony presentó el Walkman, el primer dispositivo portátil producido en masa para escuchar música. Este dispositivo fue en realidad una creación del legendario cofundador de Sony, Ibuku Masaru, quien les pidió a los ingenieros de Sony que crearon un reproductor portátil para poder escuchar óperas en vuelos de larga distancia. Fue un éxito inmediato. Las tiendas no podían mantenerlos en los estantes, a pesar de que originalmente cotizaban unos $150, mucho dinero en ese entonces. Por supuesto, pronto hubo una reacción violenta. El gerente de un restaurante de moda en Nueva York lo llamó, citando, la enfermedad de los años 80. Un ejecutivo discográfico estadounidense declaró que era el fin de conocer gente. Es como una droga. Te pones el Walkman y borras el resto del mundo. El Walkman pronto daría paso al iPod y luego al iPhone. El espectáculo visual ha traído el mismo arco, desde la atención colectiva hasta lo individual. Miles de años de actuaciones en vivo con multitudes se transformaron sin problemas a principios del siglo en el disfrute de cine. También disfrutando colectivamente, también concentrando en un punto. Curiosamente, los orígenes mismos del cine nos muestran el peligro inminente que estaba por venir. En la década de 1890 existían dos modelos principales para la presentación de imágenes en movimiento. Uno era el kinetoscopio, desarrollado principalmente por W.K.L. Dixon para la cooperación de Thomas Edison. Una caja en la que se miraba tras depositar una moneda para ver segundos de imágenes de personas bailando, boxeando o posando. Edison insistió en este modelo porque su invento más rentable, el fonógrafo, también había sido diseñado para el disfrute individual. Con ese fin, Edison instaló en varias ciudades salones de kinetoscopios, donde la gente podía asistir a ver cortometrajes de todo tipo, desde la bailarina exótica de Egypt hasta Sandow, el forzudo. La alternativa al kinetoscopio fue, por supuesto, el cinematógrafo Lumière, otro dispositivo con forma de caja que podía proyectar imágenes en movimiento en una pantalla frente de una multitud. Popularizado por un grupo de camarógrafos proyeccionistas itinerantes, el modelo de cine proyectado de Lumière
pronto superó el kinetoscopio de Edison y en un par de años la corporación Edison creó su propio proyector de imágenes en movimiento, interrumpiendo la producción del kinetoscopio en 1898. El cine proyectado, al parecer, había ganado la competencia y se crearon industrias enteras en torno de la proyección de películas. Pero en 2025 parece que Edison, defensor de la visión individual, podría de hecho tener la última palabra. Por supuesto, entre las primeras imágenes en movimientos proyectadas en nuestra situación actual surgió la televisión, una tecnología de captura y presentación electrónica de imágenes, tan antigua como las imágenes en movimiento fotoquímicas, pero comercializado mucho más tarde. La televisión fue quizás la primera tecnología visual desde el kinetoscopio que permitió a las personas ver en solitario. Cuando la televisión comercial creció justo después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente comenzó a arrebatarle el negocio y otros comerciantes de atención que ofrecían espectáculos en salas abarrotadas. En los inicios de la televisión, aún era una experiencia comunitaria. El aparato era tan poco común que quienes poseían televisores invitaban a sus casas y los familiares y vecinos a ver un evento deportivo, un debate político o la proyección de una película popular. En el edificio donde yo crecí en Nueva York, creo que mi familia fue la primera a comprar un televisor, ya que mi padre siempre estuvo interesado en esas nuevas tecnologías. No era raro tener nuestra sala llena de gente para algún evento televisivo especial. Los vecinos incluso preguntaban si les parecía bien que vinieran a ver un partido de béisbol de esa noche o lo que fuera. Esto, al parecer, era aún más cierto en los países más pobres, donde los televisores eran artículos de lujo poco comunes. En la novela de la novelista italiana Elena Ferrante, la amiga geniale, la amiga estupenda, la mejor amigo de la narradora, recibe un televisor de regalo de un joven que busca cortejarla. De repente, la casa de la mujer se convierte en una especie de cine de barrio, donde decenas de personas se congregan cada noche. Ferrante escribe, citando, de la caja surgió un objeto que todos conocíamos, pero que muy pocos en el barrio tenían en sus casas. Y ahora la mitad del vecindario, incluyendo a mi madre, mi padre, mis hermanas y mis hermanos, vinieron a la casa de Cerulo para presenciar el milagro. Fin de citación. Para 1970, al menos 95% de los hogares estadounidenses contaban con la presencia de un televisor, pero la programación seguía siendo grupal. Una vez que más vecinos compraron sus propios televisores, entre los asistentes de las proyecciones nocturnas que seguíamos estando, generalmente mis padres, mi hermano y yo. De hecho, las proyecciones nocturnas en grupo se convirtieron en una forma de fortalecer los lazos familiares, ya que forjábamos alianzas para escudarnos de lo que queríamos ver fuera de los que apetecía esa noche. La llegada de las pequeñas pantallas, tabletas, smartphones, televisores de pantalla plana cada vez más económicas que podían colocarse en varios cuartos, marcó el fin de estas sesiones familiares de televisión. Al igual que escuchar música en nuestros Walkmans o más tarde en nuestros teléfonos, prestar atención al entretenimiento en pantalla pasó de ser una experiencia grupal a una solitaria.
Para cuando ya me convertí en padre de familia, durante el tiempo frente en la pantalla, cada uno miraba su dispositivo, cada uno prestando atención individualmente. La proliferación de pantallas permitió al coincidir con la proliferación de cosas diferentes para ver. Muchas más cosas podrían ser viables si solo fuera necesario que un miembro de un grupo las viera en lugar de todo el grupo. La lógica inexorable de los mercados de atención impulsa la individuación tanto a nivel de forma como de contenido. El dispositivo físico que capta la atención y el producto que se muestra en él. Ambos actúan conjuntamente. La transición de la pantalla de cine a la de televisión, a la tableta y al iPhone es lo que facilita la transición de la cultura de masas a subculturas cada vez más balcanizadas. La conclusión lógica de este proceso de individuación es el feed. No encontré una buena palabra en español para eso. El feed, la experiencia algorítmica de una aplicación como TikTok que nos muestra exactamente el mismo contenido, que no muestra exactamente el mismo contenido a 2 de sus más de 1,000 millones de usuarios en todo el mundo. Incluso si escuchas una canción nueva en tu Walkman de forma aislada, a los que prestas atención es a lo que prestan atención todos los demás que los escuchan. Pero la secuencia de cosas a las que prestas atención en tu feed de Instagram o de TikTok es única. El nivel de individuación es tan extremo que puede fluctuar para el mismo usuario de un momento al otro, de un estado de ánimo a otro. El desarrollo de la tecnología digital como está ha vuelto al espectáculo cada vez más privado y solitario. Creo que es difícil no concluir que existe una relación entre el auge de la soledad en la vida moderna y este proceso de individuación cada vez más específica de nuestra atención. La principal fuente de nuestra distracción en la era de la atención se ha vuelto intensamente atomizada, incluso a lo largo de mis 71 años. Este proceso competitivo, al igual que los procesos que empujan a los mercaderes de atención a forzar nuestra atención contra nuestra voluntad para obtenerla, selecciona una forma de atención solitaria que resulta alienante. Pero el anhelo humano de conexión social, en concreto de espectáculo colectivo, de prestar atención juntos, es tan abrumador que la historia no termina en el sombrío panorama que acabo de abordar. El concepto central de las redes sociales es compartir y conectar. Compartir algo que te gusta para que otros a quienes amas también lo disfrutan. Es una forma de conexión genuina. Claro que con nuestras vidas modernas no podemos estar todos en la misma sala y todos estamos en pantallas individuales, pero podemos superar esa brecha mediante los me gusta, likes, los comentarios y los mensajes, así como el pequeño botón de compartir. Podemos pensar en esto como un anhelo primario de experiencia colectiva que se impone frente a las condiciones tecnológicas cada vez más atomizadas. El capitalismo de la atención ha tomado la experiencia holística de espectáculo masivo, la unidad social de prestar atención juntos, el éxtasis de ser uno de muchos que apuntan en la misma dirección, absorbidos por los sentidos y divididos en procesos compuestos, cada uno experimentando de forma individual y solitaria. Ver algo y luego compartirlo.
Un meme viral es nuestra forma actual de prestar atención juntos, pero se atenúa de esta manera crucial. La prisa colectiva de ver una ópera, un concierto o cantar juntos en un servicio religioso se ha descompuesto en un proceso de dos partes, cada una solitaria. Yo veo, luego comparto. Tú ves y luego compartes. Luego nos reímos juntos, pero separados. La genialidad de esta innovación desde un punto de vista empresarial es que crea dos oportunidades para capturar y monetizar la atención. La alegría o la indignación en el momento de lo que vemos, la urgencia de compartirlo. Sentimos la urgencia de compartir porque somos humanos, pero también porque en el momento vemos algo que capta nuestra atención. Estamos solos en gran medida porque el mercado y las tecnologías de la atención nos han vuelto solitarios y no queremos estarlo. Así que le enviamos al meme a un amigo y esperamos a que aparezca jajaja junto a él. Esto, por supuesto, cuando aparece, también nos alegra, pero es difícil negar que todo esto equivale a una versión sintética de una fuerza vital insustituible. La cultura de masa ha dado paso a una subcultura reproducida fractalmente, un discurso dominado por lo que es la tendencia y lo que es viral, una atención colectiva que es empujada, tirada y trabajada en cada pequeña porción de nuestras vidas despiertas, agregadas en un todo que parece ser mucho menos que la suma de sus partes. Entonces, ¿cuáles podrían ser las implicaciones de lo que he vivido para el futuro del cine? En un mundo donde la atención, al menos tal como se entendía tradicionalmente, se ha convertido en un bien tan controvertido, ¿qué efectos podría tener tanto en los cineastas como en los espectadores? Como me dijo mi amigo de Netflix, el problema con largometrajes es que hay que prestar atención. Para una nueva y creciente generación de consumidores de arte y medios, ese parece un precio inalcanzable. Varios estudios han demostrado que el público más joven se queja de que lo que no les gusta de ir a ver películas en cines comerciales es que no les permita usar sus teléfonos durante la proyección. Obviamente, el lugar más natural para ver contenido audiovisual es la casa, no lugares públicos. Quizás la nueva estrategia cinematográfica consista de crear películas que sean una serie de sacudidas, evitando la continuidad en favor de la disrupción y el desplazamiento continuo. Una película que vi hace pocos meses que parecía explorar este enfoque fue una película argentina, Fire Supply, que tiene el título en inglés, dirigido por Lucía Celes. La película, que dura más de 2 horas y media, es una especie de compilación de escenas relativamente cortas que involucran a varias personas que aparecen en una serie de lugares recurrentes. No hay una trayectoria narrativa verdadera. Surgen problemas o situaciones, se abordan o se ignoran y luego seguimos adelante. Cuando vi la película el año pasado, me recordó la experiencia de ver TikTok, con una serie continua de cortometrajes que giraban en torno a temas similares. Nos involucramos nunca demasiado profundamente y rápidamente pasamos a otra cosa. Es como si la película hicieron gestos para captar nuestra atención y luego simplemente la silenciara. Tal vez Fire Supply
esté capturando un mundo en él que continuamente nos sintonizamos y continuamente nos desconectamos antes de que pueda establecer cualquier tipo de compromiso con lo que estamos viendo. Claro que ahora más gente hace películas que nunca, así que quizá los cineastas encuentran otras maneras de trabajar dentro de esta economía de la atención que intenté descubrir. Espero que sí, pero por ahora me alegro mucho de tener una colección enorme de DVDs. Gracias. Muchísimas gracias, Richard. Creo que tenemos unos breves minutos por si ustedes quieren hacer una interacción, un comentario, una pregunta. Así es que rápidamente allá levantando la mano. Gracias. Durante la narración durante la película, los personajes dicen las acciones que están haciendo. Por ejemplo, ¿a poco ya vas a salir de la casa? Y pues obviamente los diálogos están pensados para que justamente no tengas que voltear a ver la pantalla. Entonces siento que también Netflix en parte está impulsando esto mucho. También hace algunos años un artículo del New Yorker hablaba sobre esto, pero con Emily in Paris, que justamente la serie pues no tiene nada significativo en la pantalla que te obligue a verla. Y está pensada para que tú estés en el teléfono y que cuando voltees a ver la pantalla, pues no hayas perdido absolutamente nada, porque no hay nada significativo en las imágenes que ponen. Son imágenes traspapeladas una tras otra, sin sentido, más que estético. Es como estas televisiones que ponen paisajes durante todo el día para tenerlos de fondo. Emily in Paris fue un fenómeno similar. Mucha gente ponía Emily in Paris y reproducía toda la temporada 1 a temporada 2 y cuando se acababa la volvía a poner, porque justamente no le estaba poniendo atención. Entonces nada más quería saber como un poco tu opinión en torno a estas cosas que está impulsando mucho Netflix para que haya consumo rápido de contenido, pero no haya gente que lo esté viendo. Gracias. Bueno, esta idea de medios visuales en que no tienes que verlo, es una idea que ya existe mucho tiempo. Por ejemplo, quizás el primer modelo para televisión comercial cuando salió en los Estados Unidos en los años 30 era como un radio visual, y fue porque tantos programas de radio se pasaban a televisión. Muchas de las primeras series, los shows de juegos, todo eso salió directamente del radio a la televisión. También, una anécdota, un exalumno mío, un brasileño, cuando volvió a Brasil, entró en la escuela de TV Globo para conocer cómo escribir telenovelas. Y en una de las primeras clases dijeron, tienes que siempre recordar que la gente oiga las telenovelas, no los vean. Entonces, el diálogo es muy importante, porque muchas veces la gente que están asistiendo a las telenovelas son madres que están, no sé, dando cena a los hijos o alguien que está hablando en el teléfono. Entonces no se concentra tanto en la imagen visual, pero más en el diálogo, mucho más un medio verbal, podemos decir. Creo que las tecnologías, en el desarrollo de las tecnologías, llevó que esta tendencia está amudeciendo de una forma más chocante ahora. Entonces, una película que también no hablé de ella en esta charla, pero vi recientemente, infelizmente, la última Mission Impossible. Es nada, es realmente momentos de choque. Entonces no hay nada, son gestos de narración o memorias de otras
otros capítulos de Mission Impossible. Pero es una forma muy extraña en términos de una película. Y la gente no van para la historia, van para ver choques. Eso es porque quizás otro modelo del cine, tenemos que siempre pensarlo adentro del contexto de estudios de cultura, cultural studies. Tenemos que recordar que unos modelos muy importantes para el cine era el parque de diversiones. No fue por acaso que Walt Disney construyó Disney World o Disneyland y todo eso. Siempre hubo una conexión muy fuerte. Y como en el parque de diversiones vamos y cada vez vamos a otro aparato para nos dar sensaciones ajenas de varias situaciones y todo eso. Una película que habla bien de eso también fue, yo creo, la primera Jurassic Park, que también es una película en forma de parque de diversiones. Bueno, yo tengo aproximadamente 45 preguntas, pero voy a tratar de hacer una porque me interpeló demasiado todo lo que dijiste. No, sobre eso de las nuevas formas de Netflix, también mi mamá, bueno, en Brasil, creo que en toda Latinoamérica las telenovelas son eso, ¿no? La gente comía y cenaba y la tele estaba prendida todo el día, entonces no hacía falta mirarla, los diálogos son repetición de lo que se ve, ¿no? Entonces eso es muy antiguo. Pero estaba pensando mucho quizás en las implicaciones políticas de eso, ¿no? Y entonces me acordé de una obra de Tony Coates, un artista estadounidense que vi recientemente, en que él hace una especie de defensa del sonido frente a la imagen, en el sentido de que él dice, recupera bueno, las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos en los 50, que fueron movilizadas por la radio y no por la televisión, ¿no? No había televisión masiva todavía, y compara eso con Tiananmen, por ejemplo, en China. Y él dice, la sensación que la gente tenía con Tiananmen era que es una sensación substitutiva. Como había la imagen, no había nada que hacer, porque, y eso desmovilizó a la gente, en vez de movilizarla como en los derechos civiles, en donde por el hecho de que no había imágenes, había que ir para hacer las cosas, ¿no? Y pienso mucho eso y cuál es el lugar del cine político hoy en día, por ejemplo, cuando está pasando Gaza, por ejemplo. O sea, Gaza, la sensación que creo que todos debemos tener es que hay tantas imágenes, hay imágenes todo el tiempo y no se detiene. O sea, la máquina es imparable, aunque se haga imágenes todo el tiempo. O sea, el valor de la imagen como testimonio o como denuncia parece haber desaparecido, no tiene ningún efecto en la vida social, ¿no? O sea, sabemos todo sobre Gaza, todo el tiempo, los errores que están pasando ahí. Y entonces pienso mucho en quizás el poder del sonido como una posibilidad. Hay mucha gente escribiendo sobre eso, hay un tipo que se llama Brendan, que tiene un libro que se llama Sonic Agency, no sé si lo conoces, pero bueno, está pensando sobre eso, sobre la agencia sónica. Y pienso mucho en eso, o sea, no sé, perdón, estoy hablando mucho, pero me interpela demasiado. Me alegro que inspiró no sé, ayer estaba en el cine, bueno, viendo una función de Umbrales, que es una sección de vanguardia de FICUNAM, y estaba ahí viendo una película en 16 milímetros y de repente entró una persona a mi lado, y esa persona entró en las dos funciones de Umbrales que vi, en el medio de la primera película, y se prendió el celular varias veces, tipo se alumbró, y yo tengo astigmatismo, entonces me genera mucho irritación cuando alguien hace eso porque me desvía la atención, ¿no? Y yo estaba pensando, pero ¿qué sentido tiene ir a ver cine experimental con el celular al lado, ¿no? Pero hay eso, ¿no? Cuando decías eso cuando usted decía eso del anhelo, de la fuerza vital que no desaparece de alguna manera con la individualización, yo también pensé un poco en eso, o sea, estamos con las pantallas al frente, pero al mismo tiempo es el auge de los megaconciertos, por ejemplo. En Brasil, yo fui al recital de Lady Gaga en Río, y la sensación, bueno, la primera vez que estuve con 2,5 millones de personas en el mismo lugar, y ese anhelo, o sea, la gente viajó a Río de todo el país, de países de Latinoamérica, en fin, porque el anhelo existe todavía, ¿no? Entonces, es una lucha. Es una lucha constante, Sí, ¿no? Un ida y vuelta. Eso es porque yo tomé mucha inspiración de las presentaciones de ayer de las colegas que están haciendo estos programas de educación para jóvenes, quizá, pero
es exactamente la generación que está creciendo cuando este poder ya es muy bien hecho. No es, para gente que tiene 20 años, vivieron un poco en eso, pero para un joven de 8, 9, 10 años es el mundo que conocen. Y es algo que estás escribiendo ahora, es algo que yo vi unos meses pasados. Yo pasé el último semestre en Qatar, en Doha, dando clases en una universidad americana que tiene campus lá. Y en Qatar estaban haciendo un homenaje a la cultura pakistaní. Tuvieron varias cosas muy interesantes. Y entre ellas tuvieron un concierto de músicos de Qawwali, que es una forma de música de Pakistán que me gusta mucho. Y los músicos eran impresionantes, increíbles. Estaban ahí en el palco del Museo Nacional de Qatar tocando. Y cuando vi, había un mar de jóvenes qataríes, todos en sus teléfonos, con estos músicos extraordinarios tocando, están ahí. Pero ¿qué tienen que leer? ¿Qué tienen que comunicar? ¿Con quién? No sé, me parece una cosa tan raro que realmente es como, no sé, ni cómo entrar en conversación con esa gente que en vez de gozar de todo que está enfrente de ellos, prefieren ver el teléfono. Muchísimas gracias, Richard, y a todos. Bueno, algo muy puntual con este último intercambio y lo que acabas de decir. Me viene esta pregunta, ¿no? ¿Cómo nos interpela entonces el tiempo hoy en día? Porque puedes estar en presente, aquí estamos, ¿no? Y a la vez esa interacción de estar con algo adelante o atrás. Entonces, ¿qué pasa con nuestra también concepción del tiempo? Y cómo lo estamos digiriendo, ¿no? Cómo lo estamos abordando, pero bueno, solo es como un breve atisbo o destello que me surge al escucharles en esto último. Y por otro lado, quería decir que me nutre mucho escuchar cómo nos has compartido la noción de la atención al lado de la era de la información, y comprenderla como un recurso económico me abre muchísimas preguntas. Y aquí devolvería a ustedes, a nosotros como hacedores, como exhibidores, como programadores, porque es nuestro medio de trabajo finalmente. Y entonces, si la atención es un recurso, nosotros estamos en la grieta insistiendo en sí pasar largometrajes, en sí prestar atención, en que en nuestros espacios podamos dejar el celular al lado cuando entras a ver a la sala algo. Entonces me despierta como muchas más preguntas, ¿no? Y la dejo así como compartida entre todos, de cómo estamos entendiendo esa atención. Así es que muchísimas gracias porque detona muchas cuestiones. Gracias. Y por otro lado, la noción de lo situado que estamos buscando abordar también en el seminario, creo que pararnos enfrente de estos hechos históricos y de consumos de las imágenes y de eso que nos vincula, es muy útil, es muy importante dar esos marcos históricos para comprender en qué estamos situados, ¿no? En dónde estamos en el presente. Así es que muchísimas gracias y a todos. Vamos a parar aquí.